y vamos a ver, bueno, antes, ¿tuvieron dudas con sus actividades de evaluación continua? No, yo solamente tuve problemas para encontrar bien los apuntes. Para encontrar bien sus apuntes. ¿Alguien más? ¿No? ¿Ninguna duda? Sí las hicieron, ¿verdad? Sí, maestra. Bueno, si no hay dudas, entonces... Sí, hay una, pero espérame, no la encuentro. Tantito. Dígame. Dígame. Del 3, en donde es de cuál es el voltaje pico total del secundario. Y bueno, para sacarlo, porque... Ay, se trabó. Pues vamos a revisarlo. Entonces les preguntaba para ver qué es lo que hicieron y me dicen que no tienen dudas. Entonces miren, vamos a ver ese ejercicio 3, ya vi que es como que les causa dudas casi a todos. Entonces, primero, pues, ¿qué tipo de circuito es, no? Como tengo dos diodos y tengo una transformación con derivación, pues entonces el tipo de circuito es un rectificador de onda completa con derivación en el secundario, ¿no? Con transformación de derivación en el secundario. Y luego me pide, ¿cuál es el voltaje pico total del secundario? Entonces, para poder calcular el voltaje pico total del secundario, pues lo que voy a hacer es, primero, aquí, observar que el voltaje que me están dando es un voltaje RMS, ¿sale? Entonces, tengo que cambiar este voltaje RMS a voltaje pico, ¿sale? Entonces, para poder ver el voltaje pico que voy a tener a la salida. Entonces, el voltaje RMS es el 70% del voltaje pico. Si quiero el voltaje pico, o bueno, el punto 7071, voy a multiplicar por la raíz de 2. Entonces, el voltaje pico es de 169.7 volts. Entonces, ya tengo mi voltaje pico, y voy a ver entonces qué me dice el transformador. El transformador me dice que tiene una relación de 4:1. Eso quiere decir entonces que el voltaje que yo tenga en el secundario será una cuarta parte del voltaje que yo tenía a la entrada. Si yo tenía 169, pues el voltaje que va a haber en el secundario va a ser de 42.42 volts, ¿sale? Ese es el voltaje que yo voy a ver en el secundario. Pero, como es un circuito con transformador de derivación, es un circuito de onda completa con derivación central, entonces el voltaje que voy a ver a la salida de mi forma de onda será la mitad del voltaje en el secundario, así que si el secundario tenía 42.42, el voltaje máximo que va a haber a la salida será de 21.21 volts, ¿sale? Pero todavía falta quitarle el punto 7 que necesita el diodo para pasar esta barrera de potencial, para romper esta barrera de potencial, y entonces el voltaje que voy a ver a la salida será de 20.51 volts, ¿sale? Que es este que tengo aquí representado. Entonces me dice, traza la forma de onda del voltaje de salida a través de RL. Esta es la forma de onda, es un rectificador de onda completa, y la amplitud pues ya vimos que será de 20.51, ¿sale? ¿Cuál es la corriente pico a través del diodo? Recuerden que la corriente pues va a estar dada en función de lo que haya conectado, lo que tengo en la carga. Entonces, si ya tengo el voltaje que voy a utilizar, ¿Se le apagó el micrófono, maestra? sí, ya ahí voy. Si tengo una resistencia de 1 kilo ohm y el voltaje que voy a ver a la salida es de 20.51,
porque este es el voltaje que voy a tener sobre la carga, pues ¿cuál es la corriente máxima, no? Pues mi corriente será de 20.51 miliamperes. Ya tengo mi corriente pico. Y luego me dice, ¿cuál es el voltaje pico inverso para cada diodo? Bueno, pues recuerden que para el rectificador de onda completa, con derivación central, vimos que este voltaje de pico inverso está dado por 2 veces el voltaje de salida o el voltaje pico más 0.7. Entonces 2 por 20.51 más 0.7. Y pues dijimos, este valor siempre tiene que ser 20% más. Entonces voy a multiplicar por 1.2 para obtener este 20% más. Y entonces mi voltaje de pico inverso será de 50.064. ¿Sale? Para cada diodo. Entonces ese es el mínimo valor que necesito que soporte el diodo entre sus terminales. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Creo que no. Cuando del valor RMS siempre se va a multiplicar por la raíz de 2. Si es una señal senoidal, sí. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Vamos a ver entonces ahora sí los circuitos multiplicadores de voltaje. ¿Sale? Entonces, ya habíamos visto algunas aplicaciones de nuestros diodos. Ya la habíamos visto como sujetador de voltaje, ya habíamos visto como recortador. ¿Sale? Entonces, ahora la siguiente aplicación es como un circuito multiplicador. Y pues para estos circuitos empleamos o mantenemos el voltaje pico del secundario del transformador. Este se mantiene pues al valor que tiene, podemos decir que es relativamente bajo, y ese valor que obtenemos rectificado pues se eleva, ¿no?, a la salida de este. ¿Y cómo lo hace? Bueno, se ayuda de capacitores, ¿sale? Este circuito es un rectificador de media onda, en el que en el semiciclo positivo carga este capacitor, este diodo se polariza de forma directa y pues funciona como un corto, bueno, como un cablecito en el que lo único que va a pasar es que toda la corriente o el voltaje va a pasar a través del capacitor, lo que lo carga al valor de la onda. No es lo que vamos a tener en el capacitor, pues lo que haya en la entrada o bueno, aquí en mi secundaria. Y en el semiciclo negativo, este diodo no se polariza este diodo, y lo que vamos a ver entonces es ahora el voltaje que tenemos en este capacitor, más lo que va a polarizar o lo que va a cargar a este otro capacitor. Entonces, vamos a tener a la salida el doble del voltaje que teníamos de forma inicial. Este es mi duplicador de voltaje de media onda, pero puedo también utilizarlo como un triplicador, como un cuadriplicador. Lo que se hace es solamente repetir el circuito, y pues vamos colocando los capacitores, de modo que si obtengo la salida en esta parte del circuito, pues voy a tener el duplicador. En esta parte del circuito tengo el triplicador y en esta otra parte el cuatriplicador, ¿no? Y todo dependerá, bueno, voy a ver la salida a través de la carga, dependiendo de que si quiero duplicar o triplicar el voltaje de entrada. Lo que voy a ver es una señal rectificada de media onda, y pues el valor de los capacitores depende de la constante de tiempo. Yo creo que ya vieron en alguna otra materia esta constante de tiempo, esta tau.
que dependerá de la carga, ajá, y a partir de la carga, pues vamos a hacer la elección del capacitor que necesitamos. Normalmente nuestra señal, pues es la señal de la línea, viene a 60 Hz, entonces el periodo de esta señal, pues es de 16.66 milisegundos, ajá. Entonces, pues es lo que nosotros vamos a tomar como el periodo de nuestra señal, el tiempo que queremos cubrir. Entonces, mi 5 veces tau, que es el tiempo que necesito para garantizar la carga completa de los capacitores, debe ser de aproximadamente 16.66 milisegundos, de 17 milisegundos, ajá, y es lo que vamos a utilizar. Ahora, en este caso, pues los capacitores que suelen utilizarse son capacitores grandes, son capacitores, ya estamos hablando de 100 micros, 220 micros, 1000 microfaradios, ¿no? Son capacitores grandes. Entonces, bueno, esta es la última aplicación que vamos a ver con los diodos. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, ahí por lo que ves, dependiendo de qué tanto queramos aumentar el voltaje, Sí. es una Es malla como diferente. un capacitor por cada aumento que necesitas. Y, y bueno, teniendo en cuenta el primero que está polarizado de manera directa, el siguiente tendría que invertirse siempre. Sí, llevan esta misma configuración. Esta es la configuración que lleva para continuarlo. Y bueno, además también la configuración del capacitor, ¿no? Porque necesito que en el semiciclo positivo se cargue un capacitor, en el negativo pues voy a ver la salida, ¿no? En este caso. En el positivo se carga, en el negativo veo la salida, en el positivo aquí otra vez se carga, en el negativo veo la salida y así es la forma en la que se van poniendo los capacitores. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces vamos a empezar con un nuevo tema y es que si ustedes recuerdan, pues lo que vimos fue, bueno, ya tengo un material tipo N, un material tipo P y los uno y los polarizo y entonces tengo polarización directa y polarización inversa y pues toda la gama de transistores que vimos, ajá, que podemos obtener de solamente estas dos uniones, estos dos tipos de materiales, los materiales tipo N y los materiales tipo P. Y pues ya vimos, bueno, puedo tener el diodo de unión más sencillo, puedo tener un Zener, puedo tener un LED, puedo tener un diodo Schottky, ajá, puedo tener fotodiodos, bien. Tengo una amplia gama, ¿no? A partir de estos dos materiales. Y entonces alguien más dijo, bueno, si eso pasa poniéndolo dos juntos, ¿qué pasa si pongo tres, no? Entonces, pues los transistores son dispositivos semiconductores que tienen tres capas. Pueden ser dos capas de material tipo N y una tipo P, o al revés, dos capas de material tipo P y una tipo N, ¿sale? En particular, este que vamos a ver es un transistor BJT, es un transistor de unión bipolar, y se puede, pues digamos que este dispositivo ya cuenta con tres terminales, ¿no? Tengo el emisor, la base y el colector, que son las terminales que vamos a estar trabajando ahora con nuestro transistor. Si notan en la imagen, la unión NP de esta primera ilustración, pues está polarizada de forma directa, ¿no? Estoy viendo el negativo conectado con el material más negativo, es decir, con donde tengo mayor cantidad de electrones, y el positivo con el material más positivo, es decir, donde tengo la mayor cantidad de huecos, ¿no? Y de este lado, la unión P está conectada con la terminal negativa de la fuente, lo estoy polarizando
de forma inversa, ¿sale? Si los viera como uniones separadas, este lado de la unión está polarizado de forma directa, este está polarizado de forma inversa. Esto cuando se trata de un transistor NPN, ¿sale? Pero también puedo tener transistores PNP. Entonces, en el caso del transistor PNP, pues la polaridad de las fuentes se invierte, ¿ja? Y del lado positivo de la fuente tengo el material tipo P o el más positivo, donde tengo más huecos. Del lado negativo, el material tipo N, el más negativo, que tiene mayor cantidad de electrones, donde los portadores mayoritarios aquí son electrones. Ajá. Y entonces esta unión está polarizada de forma directa. Y tengo este lado de la unión donde mi material, donde tengo los portadores mayoritarios electrones, ajá, pues está polarizado de forma inversa, ¿no? Esta unión NP está polarizada de forma inversa. Entonces vamos a ver qué es lo que hacen estas polarizaciones a este nuevo dispositivo, ¿sale? Entonces, si solo vemos la unión que teníamos, nuestra unión PN, y la polarizamos de esta forma, entonces lo que estoy haciendo es poner la parte positiva de la fuente a el lado más positivo, es decir, donde tengo más huecos. Entonces aquí estaría yo inyectando electrones que se empiezan a recombinar con los huecos y la barrera de potencial que se forma aquí en el centro pues se hace más pequeña, más delgadita. Y si sigo inyectando electrones, pues voy a generar aquí una corriente, ¿no? Y esa corriente pues puede fluir a través de la base. A través de este lado, así como está el circuito, pues no voy a ver que fluya nada porque el circuito está abierto. Si el circuito está abierto, no hay corriente, ¿sale? Pero si voy a generar aquí, ajá, mi diodo en polarización directa, cuando rebase los puntos 7, pues voy a empezar a ver conducción. Y del otro lado de esta unión, sigo trabajando con un transistor tipo PNP, ajá, estoy polarizando de forma inversa. Entonces aquí los huecos que tengo, pues más bien de este lado voy a estar inyectando electrones a donde ya tenía electrones y entonces esta región de empobrecimiento pues se va a ir haciendo cada vez más grande. Ajá. Y pues tenemos nuestro voltaje de ruptura inversa, ¿no? Donde va a fluir una pequeña corriente, pero ese es hasta que yo sobrepase ese voltaje de ruptura inversa que voy a ver esta corriente que fluya, ¿no? Entonces aquí el voltaje puede ir creciendo, ¿vale? Entonces, bueno, esto es visto viendo las uniones como si fueran dos diodos, uno polarizado en directa y uno polarizado en inversa, ¿sale? Pero vamos a ver entonces qué pasa cuando los veo ya juntos. Ajá, en una configuración que vamos a llamar de base común. Entonces, la base va a ser la referencia para las dos fuentes. En la base va a estar conectada a la Tierra. Por eso se llama configuración de base común. Ahora, si es un transistor tipo PNP, voy a polarizar de forma directa, ajá, la primera unión, que es esta de aquí, y entonces esta fuente pues está inyectando electrones a esta unión. Cuando sobrepase el punto 7, pues esta unión comienza la conducción. Por este lado estoy conectando el positivo a el negativo de la unión y el negativo al positivo de la unión. Entonces aquí lo que estoy viendo es una polarización inversa. Entonces aunque aquí puedo ir aumentando la fuente, pero no va a conducir hasta que yo llegue al voltaje de polarización inversa, o esa es mi idea, ¿no? Pero como estos ahora están unidos, hay una unión aquí, la corriente que genera, ajá, por la polarización directa, ajá, va a empezar también a fluir hacia este lado, y entonces estos portadores que tengo de este lado, todos estos electrones o todos estos, sí, los electrones que son los mayoritarios aquí, ajá, van a empezar a fluir y una parte de la corriente va a la base
y la otra parte, la mayor cantidad, va a ir al colector, para retornar a través de la fuente, ¿sí? Entonces, si yo analizo este dispositivo como si se tratara de un nodo, pues voy a tener que la corriente de emisor va a ser igual a la corriente de colector más la corriente de base, ¿no? Esta es solamente la aplicación de las leyes de Kirchhoff. Tengo una corriente que entra, dos que salen. Aquí las estamos viendo marcadas. Y entonces la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base, que es esta parte que estamos viendo aquí. Ahora, el símbolo común del transistor, ¿sale? Del transistor PNP es este que ustedes están viendo aquí. Esta flechita penetra, entonces sé que es PNP, que empieza con P, ¿sale? Porque vamos a ver más adelante que la flechita también puede salir del transistor, entonces este es un transistor NPN, o sea, no penetra, ¿sale? Sale o entra. Entonces, la analogía que podemos hacer con este dispositivo es el emisor es una tubería de agua. La base es la llave, ¿no? La que abre y cierra cuánta corriente pasa de un lado a otro. Y el colector, pues digamos que es la salida de la tubería, ¿no? O el paso, ¿no? Esta es la llave y por aquí pues vemos cuánta corriente que hay aquí va a pasar hacia el colector. ¿Quién dirá eso? Bueno, cuánta corriente circule por la base, ¿sale? En esta configuración de base común, vamos a ver que la corriente que pasa por el emisor es la suma de la corriente del colector y la base. Y vamos a ver que la corriente de la base es una corriente muy pequeñita. Prácticamente la corriente de colector y el emisor son la misma, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Puede repetir por qué es que se llama, bueno, configuración en base común? Porque la base está conectada a la referencia o la tierra. Ok. Base común. Común para las dos polarizaciones de las dos uniones que están dentro de ese transistor. ¿Alguien está grabando la clase? Sí, se está grabando. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, gracias, maestra. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No hay dudas? No hay dudas. Bueno, entonces esta... ¿Eh? Podemos ver un ejercicio ya aplicando. No, ahorita nada más quiero que quede claro como la diferencia entre los transistores. Ay, ¿dónde está mi? Espérenme tantito. Sí vamos a ver ejercicios, pero no ahorita. Profesora, una pregunta. Sí, dígame. En el caso de los transistores, igual hay que restarle el 0.7 o también tienen así como un voltaje. Sí, sí lo tenemos. Miren, Operación, pues. Ajá. hay una unión entre el material tipo P y el tipo N. Aquí hay una unión. Entonces aquí, para que podamos pasar o superar o haya o conduzca, pues debe haber entre esta unión 0.7 volts. Hay una unión también entre la base y el colector, entonces aquí también debemos superar estos 0.7 volts. Entonces, entre este y este, y este y este, una vez que empiecen a funcionar, debe haber 0.7 volts. Eso sí es siempre de ley. Y lo vamos a ver, ¿sale? Que tengo un transistor que es PNP, también tengo transistores que son NPN, que el PNP pues inicia con un material tipo P, luego N y luego P. En el caso del NPN, pues entonces iniciaremos de esa forma, ¿no? Es el material NPN, Y pues como lo estamos viendo aquí, tendré yo también mi terminal de emisor, colector y base. Son dos uniones
3 terminales. Cada terminal representa una parte del material, una parte del transistor, ¿sale? Ya vieron, esta está conectada a la parte N, esta base está al centro o al P, y este colector está al otro extremo, a N, ¿sale? Emisor, colector, base. Y la simbología que voy a tener para este, pues será, sale, ajá, tengo la base, tengo el emisor y tengo el colector, ¿sale? Aquí el emisor sale, aquí el emisor entra. Entonces, aquí les decía, este es un PNP, penetra hacia la base. Este es un NPN porque no penetra, ¿sale? Como para que se acuerden de cuál es la simbología correcta de cada uno de ellos. Y pues tengo una corriente de emisor, una terminal que controlará cuánta corriente entra o sale, o más bien cuánta corriente del emisor pasa al colector, que es la base, y estas terminales las voy a polarizar para que funcionen, una de forma directa y otra de forma inversa. Si es un transistor PNP, bueno, necesito que aquí quede el positivo. ¿Por qué? Porque así estoy garantizando positivo y negativo. Porque así estoy polarizando de forma directa. Aquí si es negativo y lo quiero de polarización inversa, entonces aquí pongo el positivo. Si es positivo, pongo el negativo y tengo polarización inversa. ¿Sale? Si fuera un transistor NPN, entonces aquí tendría el negativo, aquí pondría el positivo. En el caso de este lado, la fuente es positiva, entonces la quiero negativa, y aquí es negativa y la quiero positiva, ¿no? Para que esté polarizado de manera directa. Digo, inversa. Y esta es la simbología. ¿Hasta aquí tienen dudas? O sea, primero quiero que sepan diferenciar entre los dos tipos de transistores que existen, en cómo están configurados de manera interna y cómo puedo polarizar cada una de sus uniones. ¿Esa parte está clara? ¿No o sí? Creo que no. Lo de la polarizar sus uniones como que me confunde un poco. Ajá. Si yo representara esto con un diodo, ¿sale? Este es mi diodo, ¿no? Entonces aquí tengo una unión, es un diodo, tengo una unión PN, de este lado está el ánodo, de este lado está el cátodo. Entonces, del lado del ánodo, normalmente pongo el positivo de la fuente, del lado del cátodo pongo el negativo. Entonces, de esta forma, el diodo queda polarizado de forma directa, ¿sí o no? Sí, como vimos en la clase anterior. Pero esta unión son estas dos. Ahora, si lo viera del otro caso, entonces sería esta con esta. Entonces aquí tendría tener primero aquí el negativo y de este lado el positivo. Entonces aquí tengo el ánodo y aquí tengo el cátodo. Entonces, para que yo pueda polarizar de forma inversa este diodo que está de esta forma, pues aquí tendría que poner el positivo y aquí el negativo, ¿sí o no? Para verlo de forma inversa. Sí, ya lo vi bien. Polarización directa. Ahora, no puedo dibujarlo así porque el cátodo de ambos circuitos, el cátodo de ambos diodos está representado por la misma parte, por esta. ¿Ya vieron? Es común. Exactamente, es común para los dos. ¿Vale? Entonces, por eso dijeron, bueno, vamos a idear un nuevo símbolo para este tipo de dispositivo, porque además tiene un funcionamiento diferente, que es lo que vamos a estudiar en nuestro curso, ¿sale? ¿Ya quedó claro? Bien. Ya, mejor. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno.
Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí y nuestra siguiente clase, ahora sí, ya vamos a ver los ejercicios, ¿sale? Pero, por favor, vayan pensando un poquito, meditando en esto que vimos ahorita, porque vamos a ver diferentes configuraciones, diferentes formas de poder echar a andar a este dispositivo, ¿vale? Porque aunque parecieran dos simples diodos unidos, nos da otras ventajas que no tenemos con solo la unión PN, ¿sale? O NP. ¿De acuerdo? Sí, profesora. Ahora, Profesora, pues vamos a dejarlo hasta aquí. profe, Sí, dígame. una pregunta. ¿Los ejercicios los vamos a hacer en la pizarra o ya los va a tener en una diapositiva y nada más los va a explicar? Nos vamos a ir haciendo. Bueno, algunos los vamos haciendo, algunos me apoyo sobre la pizarra y sobre imágenes que ya tenga y vamos resolviéndolo. ¿Por qué? Es que, bueno, no sé los demás, pero al menos yo como aprendo, es que el profe vaya haciendo paso por paso, porque cuando son ejercicios siento que me pierdo mucho cuando ya presentan la solución en la diapositiva. Bueno, no, o sea, voy a traer las imágenes pues hechas porque la verdad es que mis dibujos me quedan siempre muy chuecos y feos. Pero los pasos y los cálculos a seguir sí los vamos a ir haciendo sobre la clase. Sí, Ok, perfecto, gracias. sale. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces nos vemos mañana, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, Nos vemos mañana. Sí. Hasta luego. Cuídense, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, Chao. Gustavo.